Vamos a por el cuarto panel, que es el del futuro de la energía nuclear. Veréis, hace unos minutos, cuando estaba preparándome para dar paso al reciente panel, se ha acercado un ingeniero que debe estar por aquí, a la sala donde yo estaba, porque me ha dicho que allí se examinó de energía nuclear. No sé si está por aquí, si le veo. Bueno, el caso es que me ha contado que era un examen de 8... Ah, estás aquí, estás aquí. 8 horas de examen. ¿De qué era el examen? Seguridad nuclear, bueno, que tiene que ver con la nuclear. Y podías mirar el papel que quisieras y el libro que quisieras, porque suspendías igual, ¿no? Bueno, pues va a ser, vamos a abordar, en este caso, el futuro de la energía nuclear, pero me ha hecho pensar en ello, en que desde luego es un tema complejo. Me he ido a buscar en el PNIE cuáles eran los datos, bueno, pues como periodista, ¿no? Para buscar realmente cuál es la importancia y la proyección. Las 5 centrales nucleares en explotación en España, con sus 7 reactores, tienen una potencia instalada del 6,9% de la potencia instalada total. Pero si miramos en la contribución al total de la producción nacional, en 2017 es un 21%. Por tanto, estamos hablando de la primera fuente de generación eléctrica. Y, sin embargo, todavía está, de alguna manera, por decidir cuál va a ser su contribución en el mix energético a futuro, cómo va a ser su papel en esa transición ecológica. Vamos a estar muy atentos a este panel Futuro de la Energía Nuclear, moderado por Emilio Mínguez Torres, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Adelante. Todo tuyo, Emilio. Sí. Adiós. Adiós. Gracias. Yo sentando por ahí. Amparo, creo que ahí. Tú más en medio. Ah, yo en medio, vale. Ay. Con tiempo y todo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por citar por primera vez en toda la mañana la palabra nuclear en esta sala. Y vamos a dar comienzo justamente a este panel y voy a ir presentando. Tengo aquí a mi lado, primeramente a Pablo León, que es director de Tecnología Nuclear y Desarrollo de Endesa. En este otro lado tenemos a Amparo Soler, que es presidenta del Women in Nuclear Spain, el WIN. Héctor Domínguez es el CEO del Grupo Domínguez Energy Service y en la parte de allá tenemos a Beatriz Liébana Martínez, jefa de soporte técnico de generación nuclear de Iberdrola, y finalmente tenemos a Óscar La Rosa, director general de Nuclear Service de IDON. Bueno, con esa presentación que se ha hecho de cuál es la aportación de la energía nuclear en España, no solamente el año pasado, sino durante muchos años, siempre ha estado cumpliendo ese 20%. Pero también un poco como introducción, seguramente muchos de ustedes conocen que en la COP28 fueron aproximadamente del orden de unos 20 países que hicieron un llamamiento para triplicar de aquí a 2050 la capacidad de generación nuclear en relación con la que existe en el año 2020. Francia, en este momento, es líder en Europa en una alianza nuclear que integra aproximadamente unos 15 países: Bulgaria, Bélgica, Croacia, Estonia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia. España no está, como vemos. Europa tiene claro que no podemos permitirnos el lujo de seguir dejando la energía nuclear fuera de la solución. Son palabras textuales del comisario europeo de Acción Climática y discurso global de toda la Comisión Europea. También, por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones, en palabras de su nueva presidenta, la española Nadia Calviño, ha mostrado su disposición a financiar nuevos proyectos nucleares y aumentar las inversiones. También Fatih Birol, director general de la Agencia Internacional de la Energía, afirmaba que la energía nuclear está regresando con fuerza y dijo que él, en palabras textuales, evidentemente traducidas, se lo pensaría 2 veces antes de renunciar a una tecnología que funciona de forma impecable. Con este panorama, pues vamos a iniciar un poco el turno de las preguntas. La primera, Pablo, ¿cuáles son las razones por las que se está dando tanto en Europa como a nivel mundial un giro hacia la energía nuclear? ¿Qué razones podemos esgrimir en eso? Pues Emilio, un poco por entender esa controversia entre los que trabajamos en el sector
vemos de la situación internacional de la energía nuclear y lo que vemos a nivel nacional, y se ha mencionado además aquí previamente, esto surge sobre todo a raíz de la crisis de Ucrania, ¿vale? En febrero del 22, el tema del problema de garantía de suministro y el alza de precios, ¿vale? Que llegamos, si os acordáis, a nivel español, pues llegamos a alcanzar precios de 300, 335 euros megavatio hora y no hace mucho tiempo, como estoy diciendo. Esto supuso que los diferentes países en ese momento buscasen soluciones, sobre todo a la garantía de suministro, que fue uno de los problemas que se identificó con el gas, y sobre todo energías que pudiesen dar estabilidad de precios. Entonces ahí entró en juego de forma muy relevante e importante la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear, en primer lugar, contribuye a la garantía de suministro de forma muy clara. El uranio que se utiliza para el combustible nuclear, para formar el combustible nuclear, está muy distribuido por toda la geografía mundial, además en países geopolíticamente desarrollados y no desarrollados, o sea que en ese sentido también presenta esa ventaja. Y luego el propio combustible nuclear es muy fácilmente almacenable, tiene mucha densidad de energía, y eso significa que puedes almacenar fácilmente combustible para años de operación de las centrales. Entonces, ese primer punto pues muy importante. El segundo, por supuesto, y lo conocemos todos, es una fuente no emisora de gases de efecto invernadero, y eso pues significa que contribuye a la lucha contra el cambio climático, no emite humos, no emite cenizas, etcétera. Y el tercer punto, la estabilidad de precios, muy relevante, con respecto a las situaciones en las que nos vimos de precios muy altos durante un tiempo bastante elevado, y también sostenibilidad de la red, ¿vale? para lo que es la parte de la red eléctrica. Esto hizo que muchos países cambiasen y acelerasen un poco los planes nucleares que tenían, ¿vale? Un poco se puede dividir en tres vectores. El primero, referente a la continuidad de operación de las centrales, ¿vale? Pues el país, por ejemplo, paradigmático en Europa, en este sentido, fue Bélgica. Tenía un plan de cierre claro de centrales y ante esta situación, pues se ha visto obligado a extender la operación de varias de sus centrales nucleares. Países como Francia van con sus centrales a operar a 60 años, lo mismo que Suecia, Finlandia, Suecia, Chequia, Rumanía, etcétera. Es decir, los países que tenían tecnología nuclear operando, pues intentan extender la operación de las centrales. Esto es en el caso europeo. El país más paradigmático a nivel internacional para la operación a largo plazo de las centrales es el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene ya casi todo su parque nuclear, más de 90 reactores operando y con licencia para operar 60 años, y 8 reactores tienen ya licencia para operar 80 años, ¿vale? Y 12 más están preparándose esa licencia de 80 años, incluso con conversaciones con el regulador para la operación a 100 años. Por ponerle un poco en perspectiva, cuando hablamos de 60 años, en España, si se cumplen las fechas de cese-PNIEC, la media de operación de nuestras centrales serían 46 años. O sea que en ese sentido pues, es muy relevante. El segundo vector, que lo divide en dos, es una primera parte que serían los nuevos proyectos nucleares convencionales, grandes plantas, tipo el EPR que se quieren construir en Francia, los EPRs que se construyen en Estados Unidos, los EP1000 que se pretenden construir en Polonia, y después en muchos países, pues tipo China, India, Rusia, etcétera, siguen con sus planes de construcción que tenían previamente a la crisis, y eso en ese sentido no ha variado. Hay la World Nuclear Association, que hace un poco de análisis de esos nuevos proyectos, lo que nos dice es que hay actualmente 60 reactores en construcción y 110 reactores planificados. Porque es internacionalmente toda esta proyección tan relevante que hay en este sentido. El segundo vector de nuevas construcciones, que habréis oído todos y está mucho en la prensa, son los Small Modular Reactors, ¿vale? Son diseños, digamos, que están en fase todavía de diseño y licenciamiento. Son reactores modulares de 300 megavatios, ¿vale? Lo que presenta ciertas ventajas en determinados países. Tienen otras ventajas como la flexibilidad a la hora de la operación, reactores de alta temperatura, gestión de residuos, que creo que hablaremos durante la charla de hoy sobre los Small Modular Reactors, y digamos sí que tienen muchas ventajas también y muchos desarrollos. O sea que en ese sentido, a nivel europeo,
un poco cubriendo esto se han lanzado iniciativas muy relevantes, la taxonomía. ¿Vale? La energía nuclear forma parte de la taxonomía, es medioambientalmente sostenible y como solución de lo que es como vector energético para conseguir el net cero. La iniciativa industrial net cero, donde se ha metido también el nuclear, que previamente no estaba. 14 países han firmado la Alianza Europea para el Desarrollo de la Energía Nuclear Europea y después esa alianza de Small Modular Reactors que se ha lanzado hace pocas semanas y donde ha habido muchas empresas que se han apuntado para este desarrollo nuclear. La COP28 en Dubái, ¿vale? En 2023, una de las iniciativas principales que tuvo la COP, que se resistía a meter la nuclear, se ha metido la nuclear. 22 países han firmado un manifiesto diciendo que la energía nuclear es necesaria. Entonces, lo que se ve es, dentro de una situación donde se va hacia la electrificación de la demanda, pues la energía nuclear de forma internacional pues está teniendo un apoyo muy relevante. Muy bien, muy bien. Has mencionado el tema relacionado con el tema de la reducción de emisiones. Beatriz, algunos datos relacionados con cuál es el papel de la energía nuclear en la reducción de emisiones. ¿Qué valores nos puedes mencionar que sean significativos para considerar que realmente no emitimos CO2? Bueno, hay mucha gente que desconoce lo que ya hemos repetido, ya llevamos 10 minutos y lo hemos repetido 2 veces por si alguien no se ha enterado. Las centrales nucleares no emiten CO2 durante la operación, es decir, cuando están en producción de electricidad no emiten emisiones a la atmósfera. Si tenemos en cuenta todo el ciclo completo de vida de una central nuclear, desde que se empieza a construir hasta que se desmantela, más o menos la media de emisiones estaríamos hablando de 12 gramos por kilovatio hora. Eso es equivalente y es comparable con las emisiones que se generan en la energía eólica. Es bastante inferior a lo que se emite con el resto de tecnologías renovables y solo es superada, para bien, por la energía hidráulica, con lo cual es una fuente de energía masiva, muy densa, como ha comentado mi compañero Pablo, energéticamente, no emite emisiones y, bueno, pues por tanto es algo bastante relevante sus características. Para tener algún dato en España, ha comentado antes Verónica datos de 2017, en 2023 también la energía nuclear ha formado parte del 20% de la electricidad demandada en el país. Vemos que con menos de un 6% de potencia instalada, la energía nuclear es capaz de suministrar más del 20% de la energía que consumimos actualmente en nuestro país y eso ha permitido que ahorremos unos 20 millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Para que nos hagamos una idea, eso podría ser equivalente a 4,5 millones de coches, de las emisiones de los coches, digamos, convencionales, durante un año. Por tanto, esa característica, junto con lo que ha comentado mi compañero Pablo de la garantía de suministro, es una tecnología que emite, digamos, aporta electricidad a la red. No importan las condiciones meteorológicas que se presenten, si hay viento, si hay sol, si es de noche, si hay una filomena, si hay un viento huracanado, si hay tormentas, da igual. La energía nuclear siempre produce energía, si es necesario, al 100%, los 24 horas al día. Y entonces es por eso que la Agencia Internacional de la Energía, teniendo ese escenario que tenemos a nivel mundial de ser net cero en emisiones en 2050, a todas las escalas, no solo el sector eléctrico, sino, como también se ha hablado en los paneles anteriores, a nivel de transporte y de otro tipo de industrias, se perfila en esa estrategia de la Agencia Internacional de la Energía varios pasos a dar para alcanzar ese objetivo cero de emisiones. Muchos son relacionados, obviamente, con lo que se ha hablado anteriormente, pues hidrógeno verde, electrificación de la economía, electrificación del transporte, lo cual hará que se incremente la demanda y se necesite más energía. Y en cuanto a la energía nuclear, sí que establece en esa estrategia a nivel mundial la necesidad de duplicar la capacidad nuclear instalada actualmente, bien a base de reactores convencionales o usando nuevas tecnologías nucleares, como lo que luego comentaréis de los reactores modulares pequeños. En definitiva, parece que a nivel mundial la energía nuclear sí que va a jugar un papel muy relevante en los planes estratégicos de los países que así lo decidan incluir en su mix.
y desde luego es una herramienta muy potente para luchar contra las consecuencias del cambio climático. Muy bien, muchas gracias. Óscar, estamos hablando del objetivo de descarbonización de cero. Entonces, ¿podemos considerar aquellas energías que no son contaminantes y, por tanto, lo nuclear, el binomio nuclear-renovables, es realmente lo que va a ser del mix o hay otras que podemos considerar también? Bueno, en primer lugar, mil gracias, Emilio, y a la organización por darnos la oportunidad de participar. A ver, ahora mismo, y como ya hemos comentado en la ponencia anterior y ya lo hemos comentado varias veces aquí, estamos en un escenario de transición energética, es decir, estamos cambiando nuestro modelo productivo hacia la descarbonización, hacia un modelo productivo de emisiones cero, ¿no? Con el objetivo de 2050. Eso significa que, a grandes rasgos, si lo queremos en 2050, en 2040 la producción de energía eléctrica debería estar descarbonizada. Porque tenemos que utilizar, no podemos renunciar a no utilizar todas aquellas fuentes de energía que sean de emisiones cero. Y ahí el binomio renovables nuclear de fisión, que es la que estamos trabajando ahora, con la que estamos operando, es indudable. No podemos desechar una herramienta que está a nuestro alcance, de nuestra mano, para obtener el objetivo. Y esto es la transición. Ya en el horizonte, como conocerán, está la nuclear de fusión, ¿vale? Sin residuos, con residuos mínimos, con una energía muchísimo más abundante. Tenemos el proyecto ITER, tenemos otras iniciativas en todos los países, startups. Ese es el futuro, la nuclear de fusión, ¿vale? Pero, entre tanto, la nuclear de fisión tiene que seguir jugando un papel fundamental. Y ya no solo en el tema de la producción de electricidad, ¿no? Que es obvio y es como hemos estado operando y utilizando la energía nuclear prácticamente hasta el momento en España. Porque la energía nuclear, tal y como la conocemos ahora mismo, pues se utiliza para usos residenciales en países muy fríos. Se está planteando, por ejemplo, en el norte de Europa, para descarbonizar el transporte marítimo. No nos olvidemos que el transporte marítimo mundial es el sexto país, si lo consideramos como un país, el sexto emisor de CO2 a nivel global, ¿vale? Ataquemos eso. Ya hay iniciativas en el norte de Europa que están planteando sustituir motores diésel de grandes cargueros, de transatlánticos, por Small Modular Reactors u otro tipo de reactores. La energía nuclear ahora mismo, la nuclear de fisión, que es la que estamos operando y que llevamos operando los últimos 50, 60 años y que tenemos una gran experiencia de cómo funciona, sigamos empleándola. Tiene otros muchos usos aparte de la producción de electricidad, la producción de energía térmica, utilicemos eso. Ahora mismo también, y al calor de los SMRs, que hablaremos un poquito más en detalle más tarde, hay grandes corporaciones que están metiendo en su mix, o se están empezando a plantear meter la energía nuclear. Los SMRs dan esa oportunidad. Ya no necesito instalar una central de 1 gigavatio para operar, no. Tengo la oportunidad de mi proceso productivo, mi uso intensivo de electricidad para los data centers, para la IA, para procesos productivos de alta demanda de calor. La energía nuclear es un instrumento que ahora mismo está en boga, que está en alza y que está ahí. Empleémoslo. Realmente así se plantea el panorama. Hay varios países que de alguna manera están con ese tipo de proyectos, pero no tienen un sector nuclear establecido. Héctor, ¿cómo es el sector nuclear español y cómo tiene que hacer el sector nuclear para sobrevivir de cara al futuro? Bueno, pues oye, primero y antes de nada, encantado de estar aquí y de poder compartir con todos vosotros. Por un lado, pues me gustaría comentaros sobre las centrales nucleares españolas. Son unas centrales que vienen operando desde su origen de manera ejemplar. Son centrales que fomentan una cultura para la seguridad y que están reconocidas entre las mejores del mundo, entre las centrales más seguras del mundo, por la WANO, que es la Asociación de Operadores Nucleares, la Asociación Mundial. Son centrales que invierten del orden de 30 millones de euros al año en mejoras continuas, en cambio de componentes, en modificaciones de diseño, en seguridad. Y todo esto lo hacen pues, para seguir aportando fiabilidad, garantía de suministro, estabilidad de precios. Y por otro lado tenemos toda la industria de soporte. Tenemos una industria
que también es muy competitiva, que trabaja en todo el ciclo de vida de la industria nuclear, desde la construcción hasta el desmantelamiento, con empresas de suministro de componentes, de ingeniería, de suministro de combustible, de apoyo a operación y mantenimiento. Y tanto las centrales como la industria, a pesar de estar frente a un escenario y un programa de cierre, han seguido desarrollando estos programas de mejora continua, han seguido haciendo relevo generacional, todo esto convencidos de que la energía nuclear es necesaria y es esencial para la transición energética. Por lo tanto, ante esa pregunta de qué debería de hacer el sector en España, pues nada distinto de lo que ya está haciendo. Es decir, deberíamos seguir operando como lo estamos haciendo hasta ahora para poder seguir garantizando seguridad, suministro y sostenibilidad y para seguir operando durante al menos 20 años más. Muy bien, Héctor, muchas gracias. En definitiva, lo que se está comentando de cómo es el sector nuclear cubre prácticamente todo lo que tiene que ver con la generación, la sostenibilidad correspondiente, digamos, del mantenimiento, combustible, residuos y todo lo que tiene que ver con las empresas que aportan a que esas centrales estén produciendo y estén operando prácticamente 365 días durante 24 horas cada día. Entonces, en ese sentido, Amparo, hemos hablado de dos temas aquí, prácticamente uno ha sido esta mañana, se ha hablado de la participación de las mujeres en la ingeniería y en la tecnología, y por otro lado, tú que has estado también muy relacionado con el tema de los jóvenes, hay cierto interés en este tema, a pesar de cómo tenemos el campo de juego, y que nos cuentes también un poco qué es lo que hace WIN, cuál es la aportación de las mujeres en el campo nuclear en los últimos años. Fenomenal. Pues, Emilio, primero, muchas gracias por la invitación para que WIN estuviese aquí representada hoy. Obviamente, ante el panorama que estamos hablando de que hay una clara apuesta a nivel internacional en construir nuevas centrales pequeñitas, los modular reactors, y de seguir apostando por el funcionamiento a 60 o incluso 80 años, pues todo esto necesitamos gente. Necesitamos ingenieros, físicos, necesitamos matemáticos, psicólogos, administrativos, o sea, necesitamos mucho talento. Entonces, indudablemente se está produciendo una transición generacional de la primera tanda de cuando empezaron las centrales nucleares a cómo está evolucionando hacia ahora el sector. El sector está en auge total, o sea, tú lo sabes bien en la universidad que los estudiantes son captados por las empresas incluso antes de finalizar los másters o de finalizar los doctorados, o sea que hay muchísimo interés por parte de la industria en contratar nuevo talento, tanto a nivel joven como a nivel de la mujer. Pero nos hace falta mucho más. Entonces tenemos que hacer una atracción de talento mayor y sobre todo por la parte de la mujer, porque la mujer sigue siendo una parte muy minoritaria en los sectores industriales. Para que os hagáis una idea, somos un 27% en las mujeres que estamos en el sector nuclear, pero realmente estamos más o menos en la línea con el resto de sectores industriales. Y recientemente la Asociación de la NEA o CDC hizo un survey, una encuesta para conocer el impacto de las mujeres cuando entraban en la industria nuclear y si habían tenido referentes durante su carrera profesional, y solamente un 37% dijo que había tenido un referente mujer durante su carrera profesional. Es decir, es muy importante la atracción del talento, es muy importante la atracción del talento hacia las mujeres, las niñas que quieran estudiar carreras STEM, animarles a que cojan las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y de matemáticas, pero al mismo tiempo también es nuestra responsabilidad, pues personas como Bea, como yo, como algunas de las mujeres nucleares que estoy viendo en el público, es nuestra responsabilidad pues mentorizar y crear esos modelos de referencia para las nuevas generaciones que están entrando en la industria nuclear y que quieran desarrollar su carrera en la parte nuclear. Entonces, en ese sentido, WIN España es una asociación sin ánimo de lucro que pertenece a la Sociedad Nuclear Española y lleva más de 25 años trabajando incansablemente por la parte de la promoción y de la difusión de la energía nuclear, tanto la producción de electricidad como de las aplicaciones más allá de la producción eléctrica.
pero al mismo tiempo también trabajando en tres pilares fundamentales como son la educación, el training y el mentoring, que es muy importante acompañar a las nuevas generaciones cuando entran en la parte del sector industrial y el sector nuclear, la parte de generar un grupo de expertas de tal manera que puedas identificar tanto en innovación como en desmantelamiento como en cualquier otro ámbito de la ingeniería, por la parte de WIN y crear ese pool de mujeres que sean expertas en un tema y puedan ir a dar charlas y puedan ir a cierta parte de la parte tecnológica de la industria nuclear, también con ese recorrido hacia posiciones más altas dentro de las respectivas empresas. Y por último, pues fundamental, la comunicación al público general sobre qué es la energía nuclear y los beneficios, también obviamente los riesgos y cómo mitigarlos. Y es una parte fundamental tanto para la parte de jóvenes nucleares como la parte de las mujeres nucleares a la hora de pues, contar toda nuestra experiencia y transmitir todo ese conocimiento pues, un poco para que la opinión pública también conozca más sobre la tecnología nuclear. Bueno, y voy a insistir y te voy a volver a hacer otra pregunta, Amparo. Vale. Has comentado el tema de los jóvenes nucleares. En esta escuela hay realmente en la parte de energéticas, digamos, hay un máster de energía nuclear. En los últimos años se ha ido incrementando el número de alumnos. Y, sin embargo, parece contradecir que realmente nosotros tenemos un plan de cierre de centrales y hay alumnos que están interesados en este tema. ¿Nos va a pasar igual que en medicina, que formamos a ingenieros nucleares y se van a trabajar fuera? Pues mira, Emilio. ¿Tú cómo ves a los jóvenes? ¿Están entusiasmados? Porque realmente es una parte muy activa de la sociedad nuclear. Cuando yo estudié el máster nuclear, bueno, la especialidad nuclear en la Politécnica de Valencia, estaba en auge la nuclear y éramos 3 en el máster. Claro. O sea que tú date cuenta que no éramos muchos los que elegíamos. Sin embargo, ahora cada vez hay más alumnos. Yo, por lo que percibo, tanto por la parte de jóvenes nucleares como por la parte de WIN, es que hay muchísima ilusión y mucho optimismo en que el parque español nuclear va a continuar, más de lo que dice el PNIEC. Y además hay muchísimo trabajo por hacer y bueno, y si por lo que fuera en España pues al final no cambia el escenario, pues oportunidades hay muchísimas a nivel internacional. Okay. Bueno, Bea. Yo quería apuntar una cosa a raíz de esto que estabais comentando, porque hace 2 semanas di unas charlas también sobre esta tecnología en la universidad a estudiantes de grado de físicas y había como 30 estudiantes de primero hasta cuarto de grado y cuando según les ibas contando y tal, pues al final casi todos estaban acercándose a ver dónde podrían echar el currículum, que querían hacer prácticas, que es una tecnología que atrae mucho a la gente que es científica, es muy atrayente, porque además es un trabajo que no estás haciendo todo el rato lo mismo, sino que estás expuesto a condiciones muy cambiantes, estás resolviendo problemas continuamente muy desafiantes y para mentes inquietas realmente es un campo que llama mucho la atención. Entonces yo, a pesar de contarles el escenario de cierre, el calendario que hay en España y tal, la gente se me acercaba ahí, los currículum, lo otro, no sé qué, digo, bueno, es algo que atrae mucho a los jóvenes y yo creo que es por eso, las posibilidades tecnológicas que ofrece, la innovación que ofrece, la digitalización que se ha metido en los últimos años, yo creo que les atrae un montón. Bueno, vamos a poner un poco más de combustible, Héctor. Antes habéis comentado varios de vosotros el tema de los nuevos reactores, los Small Modular Reactor, que luego Óscar nos contará algo un poco más, y también el tema de la fusión. ¿Qué estamos aportando los profesionales nucleares y las empresas en estos proyectos? Porque, en definitiva, ese entusiasmo de los jóvenes debe de ser por algo, porque realmente hay proyectos, ¿no? Efectivamente. Con respecto a los jóvenes, a mí me gustaría añadir, o sea, la industria nuclear te da una base muy sólida para luego trabajar en cualquier industria. Y, de hecho, todas las empresas que trabajan en la industria nuclear trabajan en otras industrias.
renovables, hidrógeno y demás. Pero bueno, la industria o el parque nuclear español tiene una particularidad y es que tenemos diversas tecnologías. Tenemos VWR, tenemos PWR, Westinghouse, Siemens KBU y tuvimos grafito gas. Esto significa que las empresas que trabajan en el sector se han ido adaptando a las necesidades que han ido surgiendo en la industria. Aparte, somos de los pocos países que ha hecho frente a un desmantelamiento de una central nuclear al completo. Esto hace que la industria sea muy competitiva y sea muy flexible y se haya ido adaptando a estas necesidades. Igual que lo hemos hecho en el pasado, lo estamos haciendo ahora también para las nuevas tecnologías que están saliendo. Y como ejemplo, pues en el proyecto ITER en Francia hay multitud de empresas españolas que están participando en proyectos de ingeniería, de servicios, de apoyo a la construcción. También en el CERN hay varias empresas españolas que están trabajando. Y por supuesto, y esto nos lo puede contar nuestro compañero, hay una empresa española que es parte de uno de los proyectos de desarrollo y construcción de un SMR. Por lo tanto, la industria en España ha sido muy inquieta históricamente y esto le ha permitido adaptarse a las nuevas tendencias que están habiendo en el mercado. Muchas gracias, Héctor. Queremos que Óscar nos explique un poco el tema de los Small Modular Reactor. Teniendo en cuenta que muchas de las centrales, por lo menos de carbón, son de potencias más o menos muy cercanas a los módulos de reactor. Cuéntanos cómo son los módulos de reactor y si podrían sustituir o están pendientes de sustitución en algunos países por, digamos, al desmantelar esas centrales, sustituirlo por estas otras. Pues lo voy a intentar explicarlo brevemente, porque el tema tiene bastante miga, ¿no? Por definición, un SMR, un pequeño reactor modular, es un reactor nuclear de menos de 300 megavatios eléctricos, ¿vale? Estos SMRs, ¿vale?, tendría que ser o tiene que ser la contribución de la nuclear de fisión en esta transición energética. En un modelo energético donde hay generación distribuida, donde hay redes débiles, los SMRs son los que tienen que cubrir, tienen que hacer la contribución a la nuclear, ¿no? Con la debilidad de las redes es difícil encajar una central grande de 1.000, de 1.200, de 1.500 megavatios. Los SMRs, es la manera de contribuir la energía nuclear a este nuevo modelo energético. En realidad es un cambio, ¿no?, en el paradigma de la energía nuclear. Actualmente hay 85 SMRs en desarrollo a lo largo de todo el mundo. ¿Y qué es un SMR? ¿Vale? Un SMR, lo que hay inherente debajo del desarrollo de los SMRs es capitalizar la experiencia de otras industrias en la modularización, en la estandarización, en la producción en cadena, de manera que todo eso que ya ha funcionado de manera más que sobrada, probadamente en otras industrias, traerlo a la energía nuclear, con el fin de abaratar los costes, de hacerlos más fiables, más seguros, con menos CAPEX, con menos OPEX. Todo eso, toda esa experiencia que se ha adquirido en otras industrias, traerla a la industria nuclear y hacer uso de ella, que creo que es la primera vez que se intenta hacer de esto de manera definitiva. Hay 6 tipos de Small Modular Reactors, ¿vale? Ahí están los de agua ligera, los marinos y los terrestres, están los de sales fundidas, que ya tienen experiencia, ya ha habido reactores de sales fundidas, ahora mismo China está comisionando el primero y está poniéndolo en marcha, y bueno, pues ya tenemos, y luego en los Estados Unidos el experimento de Oak Ridge, que funcionó durante 2-3 años de manera satisfactoria. Luego están los reactores de metales líquidos, los de gas de alta temperatura, y por último están los microreactores, ¿no?, que son aquellos que tienen una potencia inferior a 10 megavatios eléctricos. Otra de las ventajas que tienen los SMRs es que, así como las centrales actuales, la mayoría de ellas en las que estamos operando, los PES, los BES, tienen unos flujos de calor que salen pues, en torno a los 300, 330, 340 grados, los SMRs son capaces de generar flujos de calor a mayor temperatura. Por lo tanto, el abanico de sus aplicaciones pues, se incrementa exponencialmente. Estaríamos hablando pues, que son aptos para producir vidrio, para producir aluminio, para producir bueno, pues, otras necesidades energéticas que necesitan calor a muy alta temperatura. Y otro aspecto de los SMRs, y relacionado con el tipo de generación, ¿no?, de las distintas generaciones de la energía nuclear, cabe decir que muchos de ellos ya incorporan las características de generación 4.
¿vale? Ahora mismo estamos construyendo y operando la generación 3 y 3+, pero la generación 4 va un poco más allá. Y estábamos hablando de características de seguridad intrínseca, ¿vale? Al incorporar estas características de generación 4 hace que ya no sean postulables los accidentes base de diseño que hemos tenido, con los que hemos estado lidiando hasta ahora, ¿vale? Ya no puede haber fusión del núcleo, ya no puede haber emisiones de radiactividad, porque bueno, pues, los reactores son intrínsecamente seguros. Además, pues, utilizan materiales nuevos, ¿vale? Que aguantan mayores temperaturas. Las áreas de exclusión, por ejemplo, son mucho más reducidas, en muchos casos limitándose a la propia huella del propio reactor. Trabajan sin presión. Evitan de este modo pues muchos de los posibles accidentes y sucesos iniciadores con los que antes teníamos que trabajar. Y por último, y no más y creo que quizás sea lo más importante, algunos de ellos son reactores rápidos. ¿Esto qué significa? Que son capaces de reciclar o utilizar combustible reciclado a partir del residuo que tenemos actualmente almacenado. Esto es un cambio total, ¿vale? Cerramos el ciclo del combustible nuclear, nunca más ya volverá a ser un problema, sino que al revés, es una fuente de energía, el residuo que tenemos actualmente se convierte en una fuente de energía. Como sabéis, el 90%, el 95% de la energía de los actuales combustibles, de los actuales almacenes de combustible gastado, está todavía acumulada en esos elementos combustibles. Trabajemos a través de los SMRs, a través de la generación 4, en seguir exprimiendo esos elementos combustibles gastados. No es un residuo, es una fuente de energía viable. Muy bien, Óscar. Tengo una pregunta para Pablo. Vamos a ver, nos ha explicado Héctor cómo está el sector nuclear. También y tenemos a nuestros colegas de Iberoamérica que están teniendo muchos problemas últimamente con temas de energía, sobre todo problemas por el tema del clima. ¿Seríamos capaces de hacer alguna instalación nueva con esos SMRs que además producen también hidrógeno masivamente? ¿Seríamos capaces de instalarlo aquí? ¿Y cómo podríamos ayudar en el caso de que alguno de los países, que yo sé que hay algunas intenciones en algunos de los países iberoamericanos, de cómo realmente el sector nuclear podría trasladar todo ese know-how que tenemos, teniendo en cuenta que hay países en Iberoamérica, como son México, como son Brasil, como son Argentina, que sí tienen centrales nucleares. Y el resto de los países, muchos de ellos, tienen reactores de experimentación, ¿no? ¿Cómo realmente podríamos hacer eso? Esto se lo traslado a Pablo por pertenecer, digamos, a una empresa eléctrica, y también Héctor podría mejor ayudarnos en alguna contestación adicional. Lo primero, y un poco por la experiencia que decía antes, y en el caso del nivel español, cuando empezamos a pensar en nuevos proyectos nucleares, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la operación del parque. Yo creo que como sector es un objetivo que tenemos que tener muy claro. Todos los países van así. Primero, oye, operas a 60, 80 años y después haces las propuestas de nuevos proyectos nucleares. Si somos capaces en España, yo estoy convencido de que sí, porque ya lo hemos hecho, ¿vale? Nosotros en España hemos construido 10 reactores nucleares. El primero de ellos fue José Zorita, comenzó construcción en 1965. El último de ellos fue la central nuclear de Trillo, que empezó operación en 1988. En ese periodo de 20 y pico años construimos 10 reactores nucleares. Los construimos bien, funcionan perfectamente. Tú has participado en parte de ese desarrollo, o sea que lo conoces perfectamente. Así que tenemos esa experiencia, es decir, nuestro sector en las primeras unidades, la participación del sector español fue menor, se fue desarrollando. En las últimas unidades, en Vandellós y Trillo, alcanzó un 80% de la capacidad, o sea, de la construcción se hizo por entidades españolas. Eso es muy relevante y está demostrado. Como construcción, luego la operación excelente que ha comentado perfectamente Héctor, que es fundamental. Es decir, nuestras centrales operan excelentemente y están en las primeras posiciones de un índice internacional como Guano, donde están todos los reactores en operación en el mundo, más de 400 reactores.
Eso significa que tanto desde la construcción como desde la operación, nuestra industria, nuestras empresas, pues son muy expertas, además son muy expertas, y lo has dicho antes muy bien, en todo el ciclo nuclear. O sea, desde la construcción, empresas de bienes de equipos, empresas de ingeniería, empresas de servicios que dan servicio a las centrales, desmantelamiento y, fundamental, el tema de educación y todos los másteres y los profesores y los que hemos pasado por las clases de Emilio, yo he sido uno de ellos, donde he aprendido de primera mano los conocimientos de esa tecnología nuclear. Entonces, en ese sentido, todo el ciclo, etcétera, la industria nuclear está perfectamente capacitada para los nuevos proyectos y, como comentabas tú, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. De hecho, las empresas españolas ya están trabajando internacionalmente. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿vale? Tanto esto como GDS y DOM tienen actividad fuera, algunas de ellas tienen actividad también en nuevos proyectos nucleares y no las dos. Entonces, yo creo que en ese sentido es la garantía. ¿Que todo es fácil? No. Ojo, todos estos proyectos nuevos nucleares tienen cuellos de botellas, hay mucha preocupación por el tema del supply chain, ¿vale? A nivel europeo, todo lo que se quiere poner en marcha puede ser un cuello de botella, y por los aspectos profesionales, es decir, encontrar perfiles profesionales y especialistas en el sector nuclear para todo lo que se quiere construir no es sencillo, y no estamos hablando de ingenieros superiores, estamos hablando de muchos técnicos medios, ¿vale? Uno de los principales problemas que hay para las nuevas construcciones nucleares es encontrar soldadores cualificados. Es que estás hablando, y es algo que tenemos que preparar y desarrollar. Y ahí un poco el tema de Amparo y de los jóvenes nucleares, que son un grupo fantástico y tienen una actividad a nivel de sector español y son entusiastas, etcétera. Hay mucha oportunidad. No sé lo que ocurrirá finalmente en España, pero a nivel internacional con seguridad van a tener unas proyecciones de carrera tremendas. No sé si Héctor quiere añadir algo, pero conecto con otra pregunta, y es justamente la percepción de la sociedad hacia la energía nuclear. ¿Esto también ha cambiado o cómo vamos? Mucho. Yo a lo que ha dicho Pablo, que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, con todo lo que ha comentado, reforzar la idea de que la decisión más importante ahora en España es la continuidad del parque nuclear actual. Es decir, si no somos capaces de extender la vida de las centrales, si lo que pretendemos es cerrar las actuales y luego afrontar la construcción de nuevas, estaríamos perdiendo talento, estaríamos perdiendo toda la experiencia que hemos adquirido, y ese relevo sería mucho más complicado. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es ampliar la vida de las centrales, que están en perfecto estado de operación para aguantar estos 20 años más. Y luego todo esto efectivamente viene reforzado por un apoyo público. De hecho, la semana pasada salió una noticia de una encuesta que se ha hecho reciente, en la que el 58% de los españoles apoya la continuidad del parque nuclear español. Y esto viene también reforzado por otra encuesta que presentó el Real Instituto Elcano hace unos meses, en la que había habido un cambio drástico del apoyo a la continuidad del parque nuclear desde la última encuesta del 2019 hasta la actual. O sea, había habido un incremento de más del 70% en la población que apoya a la energía nuclear. Y esto yo creo que es en parte por un tema que se ha comentado antes, que es la comunicación, la divulgación, y sí que está habiendo una gran labor de divulgación, pues desde múltiples instituciones y organismos como el OIEA, como la World Nuclear Association, o aquí en España la Sociedad Nuclear Española, para explicar la realidad de la energía nuclear, para explicar cómo se gestionan los residuos, la seguridad. Y creo que la percepción, gracias a toda esta comunicación, es muy diferente en España de lo que era antes. También se han visto casos como el de Alemania, que tras cerrar su parque nuclear e invertir cientos de miles de millones de euros en su transición energética, durante los últimos 3 años la primera fuente de energía ha sido el carbón. O casos como el de Suecia, que con un mix energético 40% nuclear y 60% renovable es el país que menos contamina de Europa en términos de CO2 por megavatio hora generado. Y esto, pues, al final demuestra que el binomio de energía nuclear y renovables es esencial para la transición energética y para la sostenibilidad del planeta. Muy bien, gracias, Héctor. En la línea que estabas comentando, y esto es una información, cuando hace un año más o menos Héctor era presidente de la Sociedad Nuclear Española, hicimos en la sociedad una serie de vídeos, una serie de programas que están, obviamente, para todos ustedes, solamente entrando
en la página web de la Sociedad Nuclear sobre algunos de estos aspectos de comunicación importante, que son temas que siempre están en la boca de todos, que realmente informan exactamente de cuáles son, pues, el tema de los residuos, cómo funciona la central nuclear, qué otro tipo de actuaciones tiene la energía nuclear, no solamente para generar energía eléctrica, sino para otro tipo de cuestiones. Nos quedan 20 segundos, me parece. Entonces, yo solamente y contestar cualquiera de vosotros. Recientemente se está viendo mucho en la prensa, sobre todo en la prensa norteamericana, de que, bueno, la necesidad de la energía nuclear en un entorno cada vez más digitalizado, y eso supone un aumento del consumo de energía y, por tanto, están apostando justamente por lo que estábamos hablando anteriormente, por los Small Modular Reactor. ¿Podéis aportar muy brevemente, rápidamente, algo sobre este tema? De hecho, las grandes empresas, algunas de ellas, se están trasladando de la zona de California hacia zonas un poquito más benignas desde el punto de vista de temperatura para no hacer tanto gasto energético como tal, y por tanto también esa aportación y esa necesidad, porque parece que la inteligencia artificial no tiene consumo energético, pero realmente tiene mucho consumo de los servidores. Y yo creo que podéis decir algo muy rápidamente. Sí, si me permites, yo estuve en Silicon Valley hace unos 5 meses y estuvimos viendo empresas tecnológicas, pues Google, Nvidia, HP, y efectivamente la gran preocupación, más allá del suministro de materiales críticos, pero la gran preocupación era el suministro energético. Y es que efectivamente pues todo lo que es la inteligencia artificial, el tratamiento de datos, las criptomonedas, la digitalización en general, tiene un consumo masivo, pero lo más importante, constante, de energía. Y entonces lo que necesitan es suministro 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, hoy por hoy, la única industria descarbonizada que puede garantizar este suministro durante casi 8.000 horas al año es la energía nuclear, y por eso muchos de los grandes ejecutivos y fundadores de empresas tecnológicas, Elon Musk, Bill Gates, Sam Altman, están empezando a invertir en tecnología nuclear porque están preocupados por el suministro energético de todas sus instalaciones. Yo creo que Beatriz quería decir algo. No, bueno, yo también quería apuntar, aparte de lo que ha dicho Héctor, que estas empresas también, para desarrollar todos sus centros de datos, que son consumidores masivos de energía, de una forma mucho más rápida, porque se estima que en los próximos 5 años el consumo de centros de datos va a ser exponencial. Van a subir más de 5 veces el consumo que tienen actualmente de electricidad. Pues para ellos también es muy importante poder poner sus centros de datos en puntos que no necesiten acceso directo a la red nacional, o que también no tengan que, digamos, de alguna manera, construir líneas de alta tensión a lo largo de grandes distancias para alimentar sus centros de datos, ponerlos en sitios remotos y hacerlo de forma rápida. Y por eso pues, Microsoft, Google están apostando por los famosos SMRs que hemos comentado anteriormente, porque es una instalación que la puedes poner al lado de tu centro de datos, en sitios remotos fuera de la red, y alimentarte constantemente durante todo el día, independientemente de condiciones meteorológicas, tu centro de datos. Entonces, muy interesante. Bueno, pues con esto terminamos. Yo tenía una pregunta, pero yo sé lo que me van a contestar, y es si realmente yo creo que se ha dado una impresión de que el futuro de nuclear es nuclear, o sea, que realmente no va a desaparecer. Yo creo que tenemos futuro, ¿no? Y muchas gracias a todos vosotros por las contestaciones, por haber estado aquí y por haber, digamos, robado tiempo a vuestras ocupaciones para poder, digamos, estar dando esta impresión de muchos datos y de cómo está evolucionando la energía nuclear a nivel mundial. Muchísimas gracias a ustedes también. Y nada más. Bueno, enhorabuena a los 6 por un panel. Yo creo que podríamos haber estado 5 horas escuchando. Ha sido interesantísimo. 24 horas, 7 días a la semana. Como la generación, ¿verdad? Nos ha quedado claro, además, cómo se ha querido redundar en algunos mensajes que mucha gente todavía no conoce, ¿no? Como es la cero emisión, en este caso de gases de efecto invernadero, o de CO2 mínima, como apuntaba, creo que era Beatriz, ¿no? Menos que un parque eólico.
Es que es alucinante, ¿no? Solo hace falta ponerlo sobre papel. Bueno, una solución que no puede estar fuera del mix, no puede estar fuera de la solución para la transición energética. Hemos asistido, lo ha hecho Héctor, una radiografía de la industria nuclear española con un sello de excelencia, realmente, y con una decisión a futuro que está todavía por tomarse, pero que nos ha quedado claro aquí que es muy crítica. Pablo, nos hablabas tú de las ventajas, ¿no?, que tiene respecto a sostenibilidad de precios, no emisión de gases, y el papel que tiene en la Net Zero. La relevancia de la energía nuclear para ese objetivo Net Zero también lo apuntaba Beatriz. Y Óscar, qué interesante, Óscar, cuando nos has contado lo que son los SMR, Small Modular Reactors, ¿no?, que tienen muchísimas ventajas desde la eficiencia, incluso aprovechar sus propios residuos como fuente de energía. Amparo, desde Women in Nuclear Spain, un auge total del sector, nos decías que hay, y me he quedado preocupada con lo de la posible fuga de talento español, ¿no?, porque efectivamente, nos decía Emilio, cada vez más solicitudes para ese máster de energía nuclear. Y tú apuntabas a las posibilidades en el extranjero, claro, porque aquí tenemos un plan de cierre. En fin, bueno, plan de cierre no, aquí tenemos un plan de seguir durante toda la tarde con muchos más paneles, pero hay que comer, así que vamos a hacer una pausa desde ahora hasta las 3 y seguimos por la tarde con mucho más. Hasta ahora. Muy bien, muchas gracias.